Querido lector, si todavía no has leído nada acerca de los huérfanos Baudelaire y acabas de empezar este libro, no sigas. Hay algo que debes saber antes de leer ni una sola frase más. Violet, Klaus y Sonny tienen buen corazón y son muy listos, pero sus vidas, y siento tener que decirlo, están marcadas por la mala suerte y la desgracia. Todas las historias que les toca vivir a los tres niños son miserablemente desdichadas, y la que se narra en el libro que tienes ahora en tus manos quizás sea la peor de todas. Si no tienes estómago para soportar una historia en la que te vas a encontrar con un huracán, un artefacto de señales casero, sanguijuelas hambrientas, sopa de pepino fría, un malvado villano y una muñeca llamada Dulce Penny, entonces lo más probable es que este libro te llene de desesperación. Yo seguiré registrando por escrito estas trágicas aventuras, pues a eso es a lo que me dedico. Tú, sin embargo, puedes decidir por ti mismo si eres capaz de soportar la narración de esta desventurada historia. Con todo mi respeto, Lemony Snicket. Una serie de catastróficas desdichas. Tercer libro. El ventanal. Para Beatriz, desearía fervientemente que estuvieras viva y bien. Capítulo 1. Si no supieses mucho acerca de los huérfanos Baudelaire y los vieses sentados encima de sus maletas en el muelle de Damocles, quizá pensarías que están a punto de emprender una emocionante aventura. Después de todo, los tres niños acababan de desembarcar del ferry veleidoso que les había llevado a través del lago Lacrimógeno para vivir con su tía Josephine y, por lo general, esa circunstancia hubiera sido el principio de una época endiabladamente buena. Pero, evidentemente, estarían terriblemente equivocados, porque, a pesar de que Violet, Klaus y Sonny Baudelaire estaban a punto de experimentar sucesos excitantes y memorables, no iban a ser tan excitantes y memorables como lo que es que te predigan tu futuro o asistir a un rodeo. Su aventura iba a ser excitante y memorable como ser perseguido por un hombre lobo a través de un campo de matorrales espinosos a medianoche sin que nadie cerca pudiera acudir a tu ayuda. Si estás interesado en leer una historia llena de momentos endiabladamente buenos, siento informarte que estás leyendo el libro equivocado, porque los Baudelaire experimentan muy pocos momentos buenos a lo largo de sus vidas tristes y miserables. Su infortunio es algo terrible, tan terrible que casi no me veo capaz de describir al respecto. Así que, si no quieres leer una historia de infortunio y tragedia, esta es la última oportunidad para dejar el libro, porque la miseria de los huérfanos Baudelaire empieza en el párrafo siguiente. «Mira qué tengo para vosotros», dijo el señor Poe con una sonrisa de oreja a oreja mientras les mostraba una bolsita de papel. «Caramelos de menta». El señor Poe era un banquero al que le habían encargado ocuparse de los asuntos de los huérfanos Baudelaire tras la muerte de sus padres. El señor Poe tenía buen corazón, pero en este mundo no basta con tener buen corazón, sobre todo si tu tarea consiste en mantener a algunos niños fuera de peligro. El señor Poe conocía a los tres niños desde que nacieron y nunca recordaba que eran alérgicos a la menta. «Gracias, señor Poe», dijo Violet. Luego cogió la bolsita de papel y miró en su interior. Violet, como la mayoría de las catorceañeras, era demasiado educada para mencionar que, si comía un caramelo de menta, le saldría urticaria, palabra que aquí significa su cuerpo se cubriría de sarpullidos rojos que le picarían durante horas. Además, estaba demasiado ocupada con sus inventos como para prestar mucha atención al señor Poe. Cualquiera que conociese a Violet sabría que, cuando se recogía el pelo en un lazo para que no le cayera ante los ojos, como en aquel instante, sus pensamientos estaban atestados de ruedas, herramientas, palancas y otros utensilios necesarios para los inventos. En aquel preciso instante estaba pensando en cómo mejorar el motor del ferry veleidoso para que no arrojase tanto humo al cielo gris. «Es muy amable de su parte», dijo Klaus, el mediano de los Baudelaire, sonriendo al señor Poe y pensando que, solo con darle un lengüetazo a un caramelo de menta,
se le hincharía la lengua y casi no sería capaz de articular palabra. Klaus se quitó las gafas y deseó que el señor Poe hubiese comprado periódicos en lugar de caramelos. Klaus era un lector voraz, y cuando, a los 8 años, en una fiesta de cumpleaños, se había enterado de su alergia, había leído inmediatamente todos los libros que tenían sus padres sobre alergias. Incluso 4 años más tarde, podía recitar las fórmulas químicas que hacían que su lengua se hinchase. «¡Toy!», gritó Sonny. La menor de los Baudelaire solo era una bebé, y, como la mayoría de los bebés, utilizaban básicamente palabras que eran difíciles de comprender, como «toy». Probablemente quería decir «nunca he comido un caramelo de menta porque sospecho que soy, como mis hermanos, alérgica a ellos». Pero no era fácil saberlo. Quizá también podría querer decir «ojalá pudiese morder un caramelo de menta, porque me gusta morder cosas con mis 4 afilados dientes, pero no quiero arriesgarme a una reacción alérgica». «Os lo podéis comer en el trayecto en taxi hasta la casa de la señora Anwisley», dijo el señor Poe, tosiendo en su pañuelo blanco. El señor Poe parecía siempre resfriado, y los huérfanos Baudelaire estaban acostumbrados a recibir la información que él les daba entre ataques de tos y jadeos. «Os pide disculpas por no haber venido a recogerlos al muelle, pero dice que le da miedo». «¿Por qué debería darle miedo un muelle?», preguntó Klaus, paseando la mirada por los diques de madera y los barcos. «Tiene miedo a todo lo relacionado con el lago lacrimógeno», dijo el señor Poe, «pero no me explicó por qué. Quizá tenga que ver con la muerte de su marido. Vuestra tía Josephine no es realmente vuestra tía, claro está. Es la hermanastra de vuestro primo segundo, pero me pidió que la llamen tía Josephine. Vuestra tía Josephine perdió recientemente a su marido y es posible que se ahogase o muriese en un accidente de barco. No me pareció educado preguntarle a qué se debe su viudedad. Bueno, vamos a buscar un taxi». «¿Qué quiere decir esa palabra?», preguntó Violet. El señor Poe miró a Violet y arqueó las cejas. «Me sorprendes, Violet», dijo. «Una chica de tu edad debería saber que un taxi es un coche que te lleva a un sitio por dinero. Bueno, recojamos vuestro equipaje y vayamos a la carretera». «Viudedad», le susurró Klaus a Violet. «Quiere decir que es viuda». «Gracias», le susurró ella mientras con una mano cogía su maleta y con la otra a Sonny. El señor Poe agitaba el pañuelo para detener un taxi y al poco rato el taxista había amontonado todas las maletas de los Baudelaire en el maletero y el señor Poe a los niños Baudelaire en los asientos traseros. «Aquí me despido de vosotros», dijo el señor Poe. «En el banco ya ha empezado la jornada laboral y me temo que, si voy con vosotros hasta la casa de tía Josephine, hoy no haré nada. Por favor, saludadla de mi parte y decidle que estaremos en contacto». El señor Poe se detuvo para toser en su pañuelo antes de proseguir. «Bueno, vuestra tía Josephine está un poco nerviosa por tener a 3 niños en su casa, pero yo aseguré que estáis muy bien educados. Aseguraos de actuar correctamente y, como siempre, podéis llamarme o enviar un fax al banco si surge algún problema, aunque no puedo imaginar que algo salga mal esta vez». Cuando el señor Poe dijo «esta vez», miró a los niños con severidad, como si fuese culpa de ellos que el pobre tío Monty hubiera muerto, pero los Baudelaire estaban demasiado nerviosos por conocer a su nueva tutora para decirle al señor Poe algo más que «hasta luego». «Hasta luego», dijo Violet y se metió la bolsita de los caramelos de menta en el bolsillo. «Hasta luego», dijo Klaus y echó un último vistazo al muelle Damocles. «¡Free!», gritó Sonny, mientras masticaba el cinturón de seguridad de su asiento. «Hasta luego», contestó el señor Poe, «y que tengáis buena suerte. Pensaré que los Baudelaire tan a menudo como sea posible». El señor Poe dio algo de dinero al taxista y se despidió de los 3 niños con la mano mientras el taxi salía del muelle y entraba a una calle gris y adoquinada. Había una pequeña tienda de comestibles con barriles llenos de limas y remolachas en la entrada. Había una tienda de ropa que se llamaba «Mira, me va bien» y parecía estar en plenas reformas. Había un restaurante de aspecto horripilante que se llamaba «El Payaso Complaciente», con las luces de neón y globos en la ventana. Pero sobre todo había muchas tiendas y negocios cerrados, con rejas de metal en puertas y ventanas. «No parece haber demasiada gente en el pueblo», señaló Klaus. «Esperaba poder hacer nuevos amigos aquí». «Estamos en temporada baja», dijo el taxista. Era un hombre delgado, con un cigarrillo delgado colgándole en la boca, y mientras hablaba con los niños, los observaba por el retrovisor.
El pueblo del lago Lacrimógeno es un lugar de veraneo y cuando llega el buen tiempo está de bote en bote, pero en esta época las cosas están tan muertas como el gato que he atropellado esta mañana. Tendremos que esperar a que el tiempo mejore para hacer nuevos amigos. Por cierto, se espera que el huracán Germán llegue al pueblo más o menos dentro de una semana. Será mejor que os aseguréis que tenéis comida suficiente arriba en la casa. ¿Un huracán en un lago?, preguntó Klaus. Pensaba que los huracanes solo tenían lugar cerca del océano. En una extensión de agua tan grande como el lago Lacrimógeno, dijo el conductor, puede ocurrir cualquier cosa. A decir verdad, yo estaría un poco nervioso si tuviese que vivir encima de la colina. Cuando llegue la tormenta será muy difícil conducir colina abajo hasta el pueblo. Violet, Klaus y Sonny miraron por la ventanilla y vieron lo que quería decir el conductor con colina abajo. El taxi había tomado una última curva y había llegado a la abrupta cima de una colina muy, muy alta, y los niños pudieron ver el pueblo muy, muy abajo, la carretera empedrada trazando curvas entre los edificios como una delgada serpiente gris, y el pequeño muelle Damocles con personas diminutas como hormigas yendo de un lado a otro. Y más allá del muelle estaba el lago Lacrimógeno, como una mancha de tinta oscuro y enorme, como un monstruo que, alzándose ante los tres huérfanos, proyectara una gigantesca sombra a sus pies. Durante unos instantes los niños se quedaron mirando el lago, como hipnotizados ante aquella mancha enorme en el paisaje. «Y el lago es tan enorme», dijo Klaus, «y parece tan profundo. Casi puedo entender por qué tía Josephine le tiene miedo». «¿La mujer que vive arriba?», preguntó el taxista, «¿tiene miedo al lago?». «Eso nos han dicho», dijo Violet. El taxista negó con la cabeza y detuvo el taxi. «Entonces no sé cómo puede soportarlo». «¿A qué se refiere?», preguntó Violet. «¿Quieres decir que nunca habéis estado en esa casa?», preguntó el taxista. «No, nunca», contestó Klaus. «Ni siquiera hemos visto nunca a tía Josephine». «Bueno, si vuestra tía Josephine tiene miedo al agua», dijo el taxista, «no me explico que viva en esa casa». «¿A qué se refiere?», preguntó Klaus. Bueno, echad un vistazo», contestó el taxista y salió del coche. Los Baudelaire echaron un vistazo, y al principio solo vieron una pequeña edificación cuadrada con una puerta blanca desconchada, y no parecía que la casa fuera mucho mayor que el taxi que les había llevado hasta allí. Pero, cuando bajaron del coche y se acercaron más, vieron que aquella pequeña edificación cuadrada era la única parte de la casa que estaba en la cima de la colina. El resto, un grupo de edificaciones cuadradas, tan juntas como cubitos de hielo, colgaba del precipicio, sujeto a la colina por largos soportes metálicos que parecían las patas de una araña. Mientras los tres huérfanos observaban su nuevo hogar, les pareció que toda la casa se agarraba desesperadamente a la colina. El taxista sacó sus maletas del maletero, las dejó delante de la puerta blanca desconchada y, tras hacer sonar su bocina como despedida, emprendió el camino de regreso al pueblo. Hubo un leve chirrido cuando se abrió la blanca puerta desconchada y apareció una mujer pálida con el pelo blanco recogido en un moño en lo alto de su coronilla. «Hola», dijo con una ligera sonrisa. «Soy vuestra tía Josephine». «Hola», dijo Violet con cautela, y avanzó para conocer a su nueva tutora. Klaus la siguió y Sonny se acercó gateando, pero los tres Baudelaire caminaban con cautela, como si temieran hacer caer la casa con su peso, colina abajo. Los huérfanos no podían evitar preguntarse cómo una mujer que tenía tanto miedo al lago Lacrimógeno podía vivir en una casa que parecía estar a punto de caer en sus profundidades.